nosotros. ¿Cómo andas, Tomás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, aquí en Bélgica, 20 horas, 38 minutos. Europa está en plena primavera, 20, 23 grados de temperatura. Acá terminó la semana de turismo, Semana Santa, en el día de ayer. Europa volvió a revivir, ¿eh? Lo que era la Europa de la pandemia se terminó. París, lleno de turistas, Montmartre, lleno de turistas, Roma, qué belleza la última semana en Roma, Barcelona, Madrid, Bruselas. 210 millones de europeos viajaron, disfrutaron de las vacaciones, disfrutaron del sol, muchos fueron a la playa. Y miren otra cosa muy importante que era una gran incógnita, ¿qué iba a pasar con más de 200 millones de personas viajando con el COVID? ¿Se iban a contagiar? ¿Iban a haber más casos? Absolutamente no. Los casos están estables, la inmunidad ha funcionado. En Europa están vacunados ahora el 77% de los ciudadanos. Fíjense que en los aviones, en los viajes dentro de Europa, ya no se usa más la mascarilla. Menos mal. Mucha gente igual cuando le dicen en el avión, buenas tardes, miren, a partir de ahora pueden no usar la mascarilla. Mucha gente todavía que tiene la mascarilla puesta no se la saca, todavía tiene el temor, dice, estamos dentro del avión. Así que, bueno, entonces lo que les decía, Europa, el turismo se ha reactivado de una manera extraordinaria. Fíjense ustedes que en los 27 países de Europa hoy hay un 50% más de trabajadores trabajando en el turismo que antes de la pandemia. La reactivación ha sido impresionante en hoteles, restaurantes, bares, excursiones, los aviones llenos, los trenes llenos. Volvieron los cruceros, que es otro de los grandes temas del turismo en Europa, los viajes por auto en todas las carreteras. Quiere decir que Europa está otra vez en movimiento, está otra vez en marcha. Ese era el plan previsto. La primera etapa de la recuperación europea iba a ser con el turismo. La guerra no estaba en los planes. Si ustedes me preguntan ahora, después de 55 días, ¿a los europeos les preocupa la guerra? Les preocupa mucho menos. Esa es la verdad. Mira. La gente vuelve a vivir, tiene otras cosas. A la guerra la ve como algo que está allí, que es muy peligroso, porque todo el mundo la está mirando así. La está mirando de afuera. Un presidente invadió un país, lo está destruyendo, está matando miles y miles de personas y las grandes potencias no pueden detenerlo. No pueden hacer nada con Putin. Hoy hay, a esta hora, 20.000 mercenarios en Donbass con el ejército ruso realizando un ataque brutal, tremendo, terrible. Están conquistando pequeñas ciudades, están conquistando pequeños pueblos, están atacando con misiles, están atacando con drones. El ejército ucraniano está resistiendo con valentía, pero es tan grande la cantidad de soldados rusos que hay en esa zona. Hay 20.000 aproximadamente hoy en ese lugar. Tomás, Donbass, no es la zona donde ya era, yo eso no lo entendí, porque justamente escuchando esto se dice que se está tomando Donbass cuando Donbass era ruso, o sea, era la parte, digamos, prorrusa dentro de la zona este, ¿verdad? Correcto, esa es la zona donde incluso Putin quiere que existan esas dos repúblicas, porque claro, es la zona ultraortodoxa nacionalista rusa, ya eran pero eso no... Exactamente, pero eso no quiere decir que el ejército ucraniano está defendiendo esa zona, porque Ucrania y su presidente consideran el Donbass territorio de Ucrania. Claro. Y dicen, no lo vamos a entregar. Lo que pasa que es muy difícil para los ucranianos defender el Donbass, porque como tú decías, hay una gran cantidad de milicias claro, ultranacionalistas allí que colaboran con el ejército ruso. La situación en Ucrania es dramática, la situación en Ucrania es falta de alimentos, falta de agua, falta de salud. Se fueron ya 6 millones de ucranianos a Europa, 3 millones están en Polonia. Hay una crisis humanitaria hoy en Europa sin ninguna duda, y en Polonia fundamentalmente. No hay agua, la gente está desesperada. Y yo les cuento, yo estuve en la ciudad de Lviv, a 70 kilómetros de Polonia, y estoy en contacto con ellos, porque el grupo de periodistas que fuimos a Polonia y Ucrania hablamos con Naciones Unidas, y viendo esa desesperación de la gente que no tiene agua, porque no tener agua es terrible, sí, te morís los niños se deshidratan, es una cosa terrible, y preguntamos a las Naciones Unidas qué podríamos hacer, cómo podríamos ayudar,
las Naciones Unidas nos dijeron, si ustedes logran que las empresas europeas de agua envíen agua aquí a la frontera, nosotros la hacemos llegar a Polonia. Tomás. Y logramos. Sí. No, contigo la semana pasada hablábamos justamente de eso, de Donbass. Yo te planteaba que desde el 14 están en guerra allí y no vimos nunca imágenes. Hablaba de 14.000, 15.000 muertos. Tú aumentaste la cifra a 20.000. Eso viene de lejos. Yo te preguntaba por ese sindicato, 38 ucranianos masacrados por esa turba fascista que prendió fuego el sindicato. Eso viene de lejos. Que no hubiera imágenes, que no nos enteráramos, no era que no existiera. Contigo lo hablamos la semana pasada, y que Putin ya hablaba, tú lo dijiste, desde el 14, preocupado por la OTAN, eso que estaba avanzando. Hay mucho cinismo en todo esto, la verdad, ¿no? Y mucha mentira en los medios. Claro, fíjate una cosa, que esa guerra que empezó en el año 2014 costó 20.000 víctimas. Claro, tú lo dijiste. Y no nos enteramos, no había imágenes, pero es muy peligroso esto, lo que está ocurriendo. Esta guerra, por lo menos, tiene la suerte de que por los teléfonos, los móviles, por los iPhones, por la foto que saca la gente, hay una gran cantidad de imágenes y se ve el desastre que hay en Ucrania, se ven los muertos en las calles, se ve todo eso, pero es muy peligroso acostumbrarse a las guerras, ¿no? Claro. Porque la gente las empieza a mirar. Guerras hubo siempre en los últimos 50 años, la guerra en Afganistán, la guerra en Siria, la guerra en Irán, la guerra en Irak, en Yemen. Hay una situación que es muy peligrosa, esto que está ocurriendo, porque fíjense ustedes que hay un gran temor hoy que empiece una gran ola de refugiados muy grande desde otras partes, desde África. África está sufriendo 800 millones de personas que tienen hambre. Cuidado con esas cosas, ¿eh? Cuidado con esas cosas, porque no hay manera de controlar. Fíjense ustedes que Polonia le llegaron 2,5 millones de personas. ¿Qué hace? ¿Y qué podés hacer si le llegan 2,5 millones? ¿Le ponés policía en la puerta? ¿Los matás a todos? Háganse una idea si llegaran 2 millones de personas a Uruguay, de otro idioma, con otra cultura. Sin plata, sin casa. Se para el país, se termina el funcionamiento del Estado. No hay manera de controlarlo, no es un tema de solidaridad. Es un tema muy complejo. Es un tema muy delicado esto que está ocurriendo. Fíjense que en Polonia hay 2 millones de gente que viene de Ucrania y en los otros países hay 1.300.000, medio millón. En Polonia están desesperados. La gente de Polonia que dice, nosotros estamos conmovidos por esta cantidad de madres, de niños que llegaron, me paralizaron la ciudad. No hay parques, no hay escuelas, no hay transporte público, no funciona nada. No hay manera. Explíquenme ustedes, porque las Naciones Unidas piden ayuda. Tenemos 2 millones aquí. No, es como tener toda la población de Montevideo el doble caminando por las calles. ¿Dónde las pongo? ¿Les doy de comer? ¿Qué hago? Lo que pasa, Tomás, que Naciones Unidas es una gran careteada también, ¿no? Naciones Unidas, a instancia de Estados Unidos, que es quien está al frente de la OTAN, pide sanción a Rusia y lo logra. ¿Y qué pasó? Nada. Estados Unidos, que pide la sanción y no pasó nada, todos los años, hace 30 años, es intimado a que termine con lo que está haciendo con Cuba. En la última votación, 174 países le dijeron, termine con eso. Un solo voto tuvo y no pasó nada. Naciones Unidas es una gran careteada. Este país que todos los años viola lo que le dice Naciones Unidas, llama a Naciones Unidas, logra que lo acompañe. ¿Y qué pasó? Nada. Es una gran careteada. También estamos en un momento de caretas, Tomás, con todo respeto. No, fíjense ustedes, Alberto, fíjense ustedes que nadie ha podido convencer a Putin de parar esta situación. Las Naciones Unidas, un gran fracaso. Estados Unidos, un gran fracaso. Europa no ha logrado. Absolutamente no ha pasado nada. Acá en Europa, ¿de qué están indignada la gente? ¿Saben de qué? Del gasto de armas. Se llevan 100.000 millones de euros en armas gastadas. Todos los días le mandan armas a Ucrania, de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de todos lados. Y la gente dice, nosotros pedíamos aumento de salarios, nosotros pedíamos mejora en las pensiones, que haya menos inequidad. Y nos dicen, no hay, no podemos. Y de un día para otro aparece esa cantidad de dinero para armas. ¿Y para qué se usan las armas? Te vendo armas para que mate gente. ¿Y cuánto ganan los que lo fabrican? Los Maya Oro del mundo. No, eso sería un tema para un programa entero. Hablar
del negocio de las armas en el mundo. Ese es un tema, fíjense que ahora lo que les estoy diciendo, todas las fábricas de armas importantes del mundo que están en Estados Unidos, en Francia, en Israel, para mencionarlo a algunos países, y en otros países de Europa, están con los pedidos de todo tipo de armas, proyectiles, drones, aviones, misiles, cuestan millones y millones de euros, millones y millones de dólares. Y les cuento otra cosa, las fábricas de armas, si querés comprar armas, te dicen, el pago es al contado, señor. ¿Cómo? El pago es al contado, si no, no hay. ¿Quién maneja esto? ¿Por dónde está esta situación? Eso le provoca indignación al ciudadano europeo. Dicen, no puede ser, esto tiene que terminar, de que cada vez que hay un conflicto, se gastan millones y millones de euros y dólares en armas. El mundo precisa alimentos, como les decía. El mundo precisa salud, el mundo precisa equidad. Y bueno, mientras esto ocurre, China, calladita y sigilosa, hoy le ha dado un mensaje a todo el mundo, porque dicen los chinos, ustedes se olvidan. Miren, les vamos a explicar otra vez. No tenemos nada que ver con esta guerra. No nos gusta, queremos la paz, pero no tenemos nada que ver. No somos aliados de ninguna de las partes que están en conflicto. Segundo, cuidado. Nuestra política es autodeterminación y no injerencia en los temas en otros países. Yo no me meto en lo que hacen ustedes, ustedes no se metan en lo que hacemos nosotros. No nos vengan a hablar de derechos humanos. Bien. Nosotros somos un país que tenemos nuestra política económica y social y nuestro plan estratégico. Respetamos todos los planes estratégicos que existen en el mundo. Y les termino con esta anécdota. Un funcionario chino... Antes que te vayas, Tomás. Sí, decime, Jorge. Antes que te vayas, porque Sí. está para largo lo tuyo. Sí, Lo tiro una pregunta para todos ahí, porque ¿cuáles son los 3 países productores de armas más importantes de la Tierra que abarcan casi el 65% de la producción de armas? ¿Cuáles son los 3? 3 países. Estados Unidos es uno. Es el primero. Así es. ¿El segundo? Y Francia es un gran productor de armas. No, el segundo es Rusia. Rusia, ahí está, El perdón. tercero es China. Y el tercero es China. O sea, 2 países revolucionarios reúnen y venden más armas que Estados Unidos. Y es un gran negocio, como tú lo dijiste. Gran negocio. Jorge y Tomás, se me terminó el tiempo. Perdón, Tomás. Perdón. Sí. Tomás, quería Está bien, redondear Sí, algo no. vos, Tomás. Y no, les termino con una anécdota. Sí. Hoy la sala de prensa de la Unión Europea aquí tiene más de 1000 periodistas y vino un funcionario de la Embajada China, de la sección prensa de la Embajada China, para hacer una visita a la sala de prensa y contarnos un poco en qué está China, cómo está el desarrollo económico, cómo sigue creciendo, cómo tiene su plan estratégico, etc. Y él decía otra cosa, miren, nos decían los periodistas, y esto se lo transmitimos también al mundo para cuando nos empiezan a hablar de solidaridad, de que queremos compartir, ayudar a la gente. Nosotros les transmitimos a Estados Unidos y a la Unión Europea, que quieren ser tan solidarios. Miren, nosotros tenemos 100 millones de chinos con problemas económicos, sociales y de alimentación. A partir de mañana se los podemos mandar. Mándenme la lista, cada país, cuántos chinos nos van a recibir. Precisamos ayuda, precisamos solidaridad, precisamos que les puedo mandar 100 millones a partir de mañana. Que no jodan los chinos Ya. que tienen plata para hacer armamento Sí, claro. de todo tipo de color y tamaño también. Gracias, Tomás. Un gran abrazo. Abrazo grande.